Bueno, a todos, bienvenidos. Estamos en este tiempo maravilloso que Dios nos ha permitido y es conocer esos eventos que están por suceder, ¿verdad? Como lo hablábamos hace 8 días, esos eventos apocalípticos que estamos ya en este tiempo final. Aquí les traigo esta imagen que es el resumen de la línea del tiempo de lo que vimos la clase pasada. Nuestra clase pasada se enfocó en conocer lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tema supremamente importante porque tiene la correlación con el Apocalipsis. Hablábamos que 70 semanas son 490 años, ¿verdad? Entendiendo que una semana son 7 años. Y esos 490 años que Dios determinó es determinado sobre Israel, un trato específico sobre Israel. Veíamos cómo se cumplía precisamente con fechas y con tiempos todo lo que decía la profecía de Daniel escrita hace aproximadamente 533 años atrás, ¿no? Y nos asombrábamos de ver la precisión de nuestro Dios. La primera parte del diagrama, esta parte que les muestro acá, nos está hablando de las primeras 69 semanas que están allí escritas en Daniel 9 del 21 al 27. Entonces, estas primeras 69 semanas se dieron en el tiempo antes de la muerte de Jesús. En el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz, se detiene el reloj, ¿sí? Se detiene el reloj, se completan las 69 semanas y nos queda faltando una semana. Y esa semana es reservada para el tiempo final, que arranca el día que la iglesia del Señor Jesús sea arrebatada. Entre tanto, en ese paréntesis de tiempo, hablábamos que es el año de la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Ese paréntesis de gracia. Por eso a ti y a mí nos ha correspondido vivir en este tiempo de la gracia, en este tiempo por medio del cual Dios nos ha permitido conocerle y que todos procedamos al arrepentimiento para alcanzar esa herencia incorruptible de los cielos, ¿verdad? Entonces, estamos en este tiempo de gracia. Este es un trato con los gentiles que somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Y ese tiempo de gracia, como les decía ahora, termina en el momento del arrebatamiento de la iglesia, como está aquí expresado con esta línea, con esta flecha, perdón, fucsia, dice arrebatamiento de la iglesia, y es el tema, ahí terminamos prácticamente, ese es el tema en el cual nos vamos a meter esta noche, ¿sí? Y aquí arranca, después del arrebatamiento, los últimos 7 años, la última semana que ha sido reservada, y esa es la semana que conocemos con el nombre de tribulación y gran tribulación, que también veremos más adelante en detalle. Entonces, este es el tema de la profecía de Daniel. Es muy importante que lo tengamos claro. Si alguno tiene alguna inquietud, si algo no les ha quedado claro, por favor, anótalo que al final lo vamos a estar resolviendo. Este fue el gráfico que vimos hace 8 días. Es un gráfico muy parecido al anterior que les traje hoy. Y en este gráfico, aquí hay una flecha y una nubecita azulita que dice rapto de la iglesia. Allí nos vamos a detener en esta noche. También hace 8 días hablábamos de esas señales antes del fin, que están escritas allí en Mateo 24, del 3 al 27. Estas son unas señales que el Señor Jesús nos dejó, como esas pistas, ¿no? Como aquellas cosas que el Señor nos dejó allí escritas para que nosotros seamos apercibidos, estemos atentos. Hay una lista de 9 cosas, las voy a leer rápidamente. En el versículo 5, 11 y 24 de Mateo 24 nos habla de falsos profetas y falsos cristos. En el versículo 6 nos habla de guerras, en el versículo 7 nos habla de guerras mundiales, en el versículo 7 también nos habla de hambre, de pestilencias o pestes, de terremotos, de confusión, de tribulación. En el versículo 14 nos habla de que el evangelio será predicado a todo el mundo. En el versículo del 15 al 22 nos habla de la gran tribulación. Y en el versículo 30 finaliza Mateo 24 hablándonos de la señal de su segunda venida, de su gloriosa segunda venida. Esta noche vamos a entender cómo funciona, qué cosas se dan, por qué se da el arrebatamiento y entender que es diferente
La segunda venida de Cristo es completamente diferente al arrebatamiento, ¿verdad? La segunda venida de Cristo estamos hablando de cuando nuestro Señor Jesús viene vestido de blanco con autoridad y poder a reinar, a terminar con toda la maldad de Satanás y viene ya a reinar en el milenio. Esa es la segunda venida del Señor, cuando toca la tierra nuevamente, porque del arrebatamiento Él nos espera en las nubes, iglesia, ¿ok? Entonces son dos cosas que tenemos que empezar a diferenciar. Para empezar con el tema de esta noche, está ahí pues nuestro resumen brevemente. Para empezar con el tema de esta noche, hay una verdad fundamental que cada uno de nosotros debe aguardar y abrigar en nuestro corazón, y es la resurrección de Cristo. Esa resurrección es el pilar fundamental de nuestra creencia, de nuestra cristiandad. ¿Y por qué? Juan 11, del 25 al 26, nos dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermosa palabra. Aquí el Señor Jesús nos confronta, ¿verdad? Y nos dice que nuestra vida está guardada en Cristo, que nuestra vida le pertenece a Él y que nuestra vida está guardada en la resurrección. Esa resurrección de nuestro Señor Jesús es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre Satanás y es la victoria que nos traslada como herencia a nosotros sus hijos. Entonces, nosotros que hemos creído, no moriremos para siempre, sino que viviremos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, entendiendo esta verdad fundamental, creyéndola, abrigándola, guardándola en nuestro corazón, podemos entender lo que significa el arrebatamiento o rapto. El arrebatamiento o rapto de la iglesia es el evento inminente que continúa, que sigue próximo en el calendario celestial. Es el evento más importante para la humanidad que está viviendo en el mundo en este momento. Y vamos a ver qué significa esto. Ahí, el arrebatamiento también, espiritualmente lo podemos comparar con la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah. Vamos a indagar un poquitico qué significa esta palabra. El Yom Teruah es una palabra que nos significa, en hebreo, Yom significa día y Teruah nos implica aclamación, estruendo con gozo, alegría, alarma, ¿sí? Entonces, por eso se llama la fiesta de las trompetas. Sabemos que el pueblo de Israel celebra esta fiesta y también la celebra tocando las trompetas como está mandado en Levítico. En Levítico, nuestro Padre Celestial instauró una serie de fiestas, cada una de ellas para conmemorar un evento especial, para recordar algo, para que al pueblo le quedara en su corazón y en su mente y nunca lo olvidara, pero también esas fiestas tienen una connotación espiritual en nuestra vida actual. Entonces la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, nos invita a nosotros a estar alertas. El Yom Teruah es como la avenida, por ahí hay una... Compramos un barraco radio. Podemos por favor apagar los micrófonos para que... No se escucha, pastora Adriana. Adriana, cerraste el micrófono. Pastora Adri, su micrófono está apagado. Aló, ahora sí. Ya. Ahora sí. Cierren los demás los micrófonos, por favor. Creo que nos silenciaron allí el micrófono, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí. Bueno, voy a repetir la última parte. Estaba hablando del Yom Teruah, que estas fiestas típicas del pueblo de Israel fueron instauradas por Dios para que el pueblo recordara algunos eventos especiales y fueran transmitidos de generación en generación, ¿verdad? Pero que esas fiestas hoy, en nuestra vida actual, tienen un significado espiritual.
Y específicamente esta fiesta de las trompetas o el Yom Teruah se refiere al anuncio de la venida de nuestro Señor, al anuncio de ese momento maravilloso en el cual se tocará la trompeta. No sé si algunos han tenido la oportunidad de escuchar el shofar aquí en Colombia. Bueno, en México sí es muy usado, pero aquí en Colombia no se ve mucho el shofar, ¿verdad? Y el shofar es como un cuerno de carnero muy largo, por así decirlo, que era tocado en ese momento importante de las fiestas por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto, dependiendo de cómo se tocaba, significaba algo. Igual va a ocurrir en el momento del arrebatamiento. Escucharemos las trompetas, escucharemos ese sonido agudo, ese sonido de alarma, ese sonido que nos va a decir es el momento y ese sonido que nos va a traer ese júbilo y esa alegría, ¿verdad? Y ese shofar o esa trompeta lo que nos incita o nos invita es a que estemos alertas, es a que estemos listos. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Estaban esas vírgenes atentas, listas, con sus lámparas encendidas, no esperando a que llegara el novio, sino por el contrario, listas, apercibidas. Así tenemos que estar en el momento del arrebatamiento, porque nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Por eso dice que llega el Señor como ladrón en la noche. Así que en Mateo 25, del 1 al 13, vemos esta parte de la parábola de las 10 vírgenes y nos enseña simplemente que nosotros debemos estar listos. Ahora vamos a leer Por favor, Primera Miguel, de cierre el Tesalonicenses. micrófono. Por favor, los invito a que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 16. Vamos a leer esta porción de la palabra para entender mucho mejor. Lo voy a leer en varias versiones. Voy a leer la primera versión, que es la Reina Valera de 1960. Dice la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Ahora voy a leerles una versión que es PDT, Palabra de Dios para Todos. Los que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Y por último, voy a leerla en TLA para que terminemos de concretar este mensaje. Dice así: por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, aquí nos empieza a dar muchas pistas muy claras de lo que sucederá en ese momento, ¿verdad? Antes de entrar en la profundidad, vamos a leer esta porción en Primera de Corintios, esta próxima cita, Primera de Corintios, por favor acompáñenme, capítulo 15, del versículo 51 al 52. Dice en Reina Valera 1960, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Y en la versión PDT dice, pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar. Y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Gloria a Dios. Entonces, arrebatados significa quitados, capturados, como tomar por la fuerza. Sugiere la acción repentina. Esta es una definición que les traigo del diccionario Strong y nos dice claramente que ser arrebatados es algo que no estamos esperando, ¿verdad? Tomar por la fuerza, tú estás haciendo algo y de un momento a otro fuiste tomado por la fuerza. O sea, no te diste cuenta, fue de una manera repentina. Gloria a Dios por esa forma en que seremos capturados, ¿verdad? Creo que dice en un momento. ¿Qué es un momento? Es una unidad extremadamente corta, o sea, un destello, un instante, un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es una unidad de tiempo que no la podemos dividir, ¿verdad? Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. Dios es perfecto en todas las cosas, en la forma en que ha ordenado todo. Es ese amor tan grande que nos tiene, que está allí con nosotros y de esa forma ha determinado que seamos arrebatados. Ahora vamos a entrar un poquito a entender cómo es esto que seremos transformados, porque dice que todos seremos transformados, ¿verdad? Dice que los muertos resucitarán primero. Es decir, que llegará un momento en que sonará la trompeta y el Señor ordenará venir a Él, subir a Él. Ascenderemos hasta el cielo. En el cielo nos encontraremos con Él. El Señor Jesús no toca la tierra, ¿verdad? Y solamente lo veremos los que hayamos creído en Él, sus hijos. No todo ojo lo verá. En ese momento, no todo el mundo lo verá. En ese momento, tan solo los hijos de Dios lo veremos. Y en ese momento, los primeros que van a ascender, de acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos que ya han muerto creyendo en Él. ¿Sí? Esos serán los primeros que llegarán. Y luego seremos nosotros los que subiremos, ¿verdad? Los que llegaremos allí. Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Permítanme un segundo. Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Significa esto que es por amor, ¿verdad? Que es por amor a nosotros, sus hijos, que es por amor a nosotros, la familia de Dios, que Él nos quita de la tierra, para que no pasemos por ese juicio que ha de venir, por la tribulación y la gran tribulación. El día que seamos arrebatados, ese día empieza el día de la ira del Señor, como es conocido en la palabra. Ese día empieza la gran tribulación. Y a partir de ese momento, 7 años exactos son contados para que el Señor venga en su segunda venida. Bueno, esto que estamos leyendo, hay una parte del Salmo, que es el Salmo 111, versículo 10, que me gusta mucho, que dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Por qué me gusta mucho? Porque hoy estamos aquí personas obedientes. Hoy estamos aquí personas que amamos su palabra, que queremos conocerle más, y cuando eso ocurre, entonces seremos entendidos. Los entendidos entenderán. ¿Qué significa eso? Que Dios no revela su palabra a los que no le obedecen, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, que lo vimos en la clase anterior, Apocalipsis significa revelación. Significa que tenemos que ser personas obedientes para entender esta revelación. Amén. Entonces, ¿qué pasará con los que duermen? Ya lo leímos, ¿verdad? Subirán, serán llamados primero y subirán. ¿Qué pasará con los que viven? Serán en un abrir y cerrar de ojos transformados. ¿Cómo ocurrirá esa transformación?
¿De qué manera será la transformación? No lo sabemos. Pero lo que sí nos deja clara la palabra de Dios es que esa transformación será de algo corruptible, que es este cuerpo que tenemos hoy, a algo incorruptible. Esa transformación implica que hay un cambio del estado en el cual nosotros nos encontramos ahora, ¿sí? Un estado en el cual nos rigen las leyes naturales del mundo, ¿verdad? Eso ya no nos regirá. Habrán varias cosas, varias características, por ejemplo, la ley de la gravedad, el envejecimiento, la movilidad. Ahí hablábamos en la versión PDT de que seremos transformados en un cuerpo que no se pudre. ¿Sí la oyeron cuando la leí? Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Recordemos cuando el Señor Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos. Recordemos, eso está en Lucas 24, del versículo 36 al 43. Hay un momento en que el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos y ellos dicen que ellos se asombraron porque creían que era un fantasma, ¿verdad? Y que ellos lo veían a él resplandeciente, y lo veían y como que no lo podían reconocer bien, ¿sí? Y ellos entonces están todos allí como asustados y el Señor Jesús les dice, ¿por qué se atemorizan? ¿Por qué me miran de esa manera? Mírenme, miren mi cuerpo, miren mis manos, les dice él. Luego les dice, tóquenme, vengan y tóquenme. Y al final les dice, ¿tienen comida? Y come allí con ellos. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Ese pasaje nos está hablando de tres cosas importantes. Número uno, ese cuerpo que el Señor Jesús tenía era un cuerpo resucitado. Es un cuerpo incorruptible. Ese es el cuerpo que nosotros heredaremos en el momento de la transformación. ¿Sí? Filipenses 3, del 20 al 21, nos explica, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Esto lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas, ¿ok? Entonces recibiremos, iglesia, un cuerpo esplendoroso, como el cuerpo resucitado del Señor Jesús. Ese cuerpo no será manejado por las leyes naturales. Si ustedes recuerdan cuando empieza ese versículo de Lucas 24 que estamos en este momento hablando, dice que de un momento a otro Él se apareció en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Él tocó la puerta para que le abrieran y pudiera entrar? No, ¿verdad? Él de un momento a otro estaba en la mitad del salón con ellos. Esto significa que hay unas leyes naturales que no conocemos exactamente cuáles son las que van a prevalecer y cuáles no, pero sí sabemos que ese misterio de Dios pues será revelado en ese momento. Igual el tema del envejecimiento, pues es un cuerpo incorruptible. Igual el tema de la movilidad, ¿verdad? Se moviliza de una manera diferente a como nosotros en este cuerpo corruptible estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces dice también Colosenses 3:4 también nos habla de esta manifestación gloriosa. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Esa gloria que nos habla allí es ese cuerpo incorruptible que heredaremos. También nos habla de que unos serán tomados y otros no serán tomados. Lucas 17, 34, 36, que lo tenemos allí en pantalla en este momento, lo deja muy claro, ¿cierto? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra no, dos estarán en el campo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Quiere decir esto que el rapto es un suceso inesperado para los que estén listos, para los cristianos verdaderos. Esto es un suceso en el cual la iglesia del Señor Jesús será arrebatada en un instante, ¿verdad? Efesios 5:27 nos dice de que el Señor Jesús vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Lo hemos leído, lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Lo hemos entendido. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es una mancha? Una mancha es algo
que no puede pasar desapercibida, ¿verdad? Una mancha es algo que se nota. Decir que una mancha, sin mancha, ¿qué quiere decir el Señor? Imagínate un vestido blanco, algo impecable, algo intachable, algo correcto, irreprochable, algo puro. Eso es lo que se refiere el Señor con esa iglesia sin mancha. ¿Y cómo es una arruga? O sea, las manchas nos están hablando de todas estas cosas que se ven, de ese pecado, ¿no? Que la iglesia puede manifestar. Pero, ¿cómo es una arruga? Una arruga es algo desagradable. O sea, no es tan visible como la mancha, pero es algo desagradable. Es algo que no es agradable para Dios. Podemos estar hablando allí de incredulidad, de falta de fe, de necedad, de falta de carácter de Cristo. Todas estas cosas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se quita la mancha? ¿Cómo se quita la arruga? ¿Cómo hacemos nosotras, las amas de casa, para quitar manchas y arrugas? Pues nos toca con quitamanchas, ¿verdad? Nos toca fuertemente en el fregadero o en el lavadero, incluso a la prenda darle un poquito de golpes para que la mancha quite, ¿verdad? O sea, no es fácil. ¿Y cómo se quita una arruga? Con presión, con calor. Entonces, todo esto que les estoy hablando es porque definitivamente la iglesia de Cristo nace y después de que nace es perfeccionada. La iglesia de Cristo es santificada a través de las diversas pruebas, a través de todo lo que vivimos, a través de muchas veces duros golpes, pero todo eso que nos pasa es con un propósito celestial, para quitar esa mancha, para quitar esa arruga, muchas veces bajo presión, muchas veces bajo fuego, pero todo eso tiene un propósito, que nuestros vestidos estén blancos, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia, una vez es perfeccionada, es completada, luego es presentada. Es decir, que hay tres clases, hay tres fases en la iglesia, en la vida de iglesia. Número 1, el nacimiento. Número 2, el proceso de perfeccionamiento, el proceso de ser completada. Y número 3, la presentación que Jesús hace directamente ante él mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en ese proceso de santificación y de ser completados para para el rapto, para el momento en que el Señor venga por su iglesia. Podemos decir, sacar estas 15 ideas que traje aquí como conclusión general de lo que es el arrebatamiento. Número 1, Cristo viene en los aires a buscar a los suyos, a su novia, a su iglesia. Número 2, el rapto es el traslado de todos los cristianos. No quedará uno solo de los cristianos verdaderos. 3, los cristianos vamos para la casa del Padre. El Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? 4, al momento del rapto no hay juicio en la tierra. La tierra continúa igual. Queda un caos total que veremos ahora más adelante. 5, la iglesia asciende a los cielos en el rapto. 6, el rapto es inminente. ¿Qué significa? Puede suceder en cualquier momento. Puede ser esta noche, iglesia. Puede ser esta semana. Puede ser el otro mes. Puede ser este año. Es inminente. No hay señales para el rapto, ¿sí? No hay unas señales específicas que digan, el día tal. Nadie conoce el día y la hora. Hay algunas señales que el Señor nos ha dejado para que nosotros estemos atentos y preparados, pero no hay certeza del momento. Es solo para los creyentes. 9, es un tiempo de gozo. En realidad es un tiempo de gozo y de júbilo para nosotros, pero es un tiempo de dolor para aquellos que se queden. Es justo antes del día de la ira, como lo explicaba ahora. El día de la ira son esos 7 años que se desenlazan a partir del momento del rapto. Allí no se menciona a Satanás por ningún lado. Vamos al trono del juicio de Cristo y vamos a las bodas del Cordero. Cuando seamos arrebatados, cuando seamos llevados a la casa del Padre, allí la iglesia de Cristo pasará por 2 eventos importantísimos, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que los veremos en la próxima clase. Y solo los suyos pueden verlo. Esto me parece maravilloso. Solo la iglesia del Señor puede verlo en el cielo. De resto, nadie más podrá verlo,
Por eso se generará el caos que se generará. Y ahí es el comienzo de la tribulación. Arranca ese momento de tribulación. Cristo viene, iglesia. Maranata significa eso. Cristo viene, el Rey vuelve. Les traje un video que quiero que veamos todos. Quiero que veamos este video para que nos demos una idea de lo que ocurrirá ese día. Dame un segundo, ya lo pongo acá. Dame un segundito. Un momento, por favor. Pero yo pido aquí ayuda para compartir sonido. Un momento. Está alarmada. ¿Qué ha pasado? Un poquito. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando
Let's begin. Ahora sí, llegó mi hora. Wow. Wow, iglesia. ¿Lo vieron? De pronto no se vio. Deme un segundo. No sé si se vio perfectamente bien o se vio de pronto cuadro a cuadro, pero lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan. ¿Se vio bien? Ok. Lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan. Les digo y les soy honesta, este video ha conmovido todo mi ser. Hoy que lo volvía a ver y que lo miraba, el Señor sentía fuertemente que el Señor me decía, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tus vecinos? ¿Qué de tus parientes? Mira todo lo que vimos allí, caos, desesperación, dolor. ¿Y viste la parte final? Si te fijaste la parte final, ¿quién llega a ser el protagonista en ese momento? Satanás, el anticristo, ¿verdad? Es el momento en el cual él empieza a brillar. ¿Por qué, iglesia? Porque ya nosotros no estaremos. ¿Quién es que no deja avanzar los planes del enemigo en este momento? Nosotros, tus oraciones, los intercesores, cada uno de nosotros que cree. Por eso la palabra en Lucas 10:19 es muy clara. Nos dice que nos da potestad. ¿Para qué? Para deshacer toda obra de mal, ¿verdad? Entonces nosotros no le dejamos el camino libre a Satanás, pero en el momento en que la iglesia sea arrebatada, en ese momento él va a tener libertad absoluta, libertad total para reinar en este mundo. Van a tener 7 años de reinado. Ese hombre, el anticristo, será un hombre eminente, será un hombre inteligente, será un hombre sagaz, será un hombre capaz, será un hombre que tendrá conocimientos económicos, microeconomía, macroeconomía, será un hombre que manejará muy bien las fuerzas militares, será un hombre que manejará muy bien los temas, todos los temas que tengan que ver con la parte social, con la parte política. Será un hombre que cuando hable, encantará. Será un hombre que tendrá empatía, será un hombre atractivo, guapo, en México dicen guapo, ¿verdad? Será un hombre muy guapo, un hombre seductor, un hombre que seduce, un hombre que cuando entra al lugar donde entra todo el mundo va a mirar, un hombre que va a atraer las miradas, un hombre que va a decir paz y seguridad, un hombre que va a convencer al mundo entero de que él es la solución para todo el caos. Caos que se está ordenando desde ahora. Ese caos que les hablo y que van a vivir en tribulación y gran tribulación, desde ya se está gestando. El nuevo orden mundial lo que significa es crear el ambiente propicio para que el anticristo se manifieste, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito en esta parte final, perdón, del panorama internacional. Hablemos del panorama internacional que estamos viviendo hoy. Esperen un segundo, quedamos acá, ¿están viendo pantalla nuevamente? Ok, vamos a ver aquí. Denme un segundo, por favor. Vamos a hablar un poquitico de ese panorama mundial rápidamente, lo que nos queda de tiempo. Vamos a hablar acerca de ese nuevo orden mundial, porque en este momento ese espíritu del anticristo está en acción, como dice primera de Juan 4:3. Hay una globalización en este momento que estamos viviendo, pero esa globalización tiene un propósito y es el sometimiento de las naciones, el sometimiento de los pueblos, el sometimiento de la mente, ¿sí? A crear ese ambiente especial. Hoy hay una expectativa mundial frente a Israel. Los que hemos visto noticias, y si tú no has visto noticias, te cuento, Israel ha estado desde el pasado 10 de mayo sumergida en un ataque tremendo por parte del grupo Hamas palestino, ¿verdad? Es una guerra sin fin, sabemos de dónde viene, cuál es el origen, pero en este momento Israel está siendo atacada. Israel ha recibido más de 3.000 misiles desde el 10 de mayo hasta la última semana pasada, porque en esta semana ya el fuego ha cesado un poco, pero esos 3.000 misiles era para haber acabado Israel. Gloria a Dios, porque Israel tiene tácticas militares que Dios le ha permitido desarrollar, como es el domo de hierro. Ellos tienen un domo de hierro, es una tecnología especial que lo que hace es atrapar esos misiles
en medio del espacio cuando vienen hacia Israel, ¿verdad? Atrapa casi el 90% de los misiles que son enviados desde Palestina. Pero aparte de eso, también en este momento, desde antier, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está en este momento atendiendo una serie de problemas políticos porque tiene demandas en cuanto al tema de corrupción. O sea, políticamente Israel también está en este momento con un problema muy grande. Está desestabilizándose Israel. ¿Sí? Es un trato que Dios también está haciendo con ellos. Hay un rival que se está levantando dentro del mismo pueblo de Israel que se llama Naftali Bennett. Este hombre lo que está haciendo es haciendo contrapeso al primer ministro para generar un mal ambiente en torno a este primer ministro a nivel mundial. ¿Sí? Diciendo que está trabajando mal, que hay corrupción, que ha hecho cosas legales mal hechas para que la opinión mundial se venga en contra de Israel. Sabemos que todo esto es generado por una agenda global, ¿verdad? Antisemita, anti-Israel. La gente a nivel mundial empieza la opinión mundial a odiar al pueblo de Dios, a odiar a Israel, ¿sí? Y no es más para que, vuelvo y digo, entre en escena, entre la atmósfera, para que entre en escena el anticristo. Ese nuevo orden mundial del cual les estoy hablando, que se empieza a generar, el cual vamos a ver mucho mejor la próxima semana, nos habla de una agenda global, por eso les traje esa palabra globalización. Y la globalización empieza en todas las áreas. A nivel económico, si ustedes han visto, a nivel económico, las monedas fuertes están en este momento con inestabilidad, ¿sí? Y lo que se está migrando es a tener una sola moneda. Han nacido todo lo que es la criptomoneda y una cantidad de iniciativas que están volcando el mundo a tener una sola moneda. En la parte social, libertad de fronteras, en la parte tecnológica hay una gran globalización, ¿verdad? Hoy están todos interconectados con todos. En la parte cultural, en la parte sanitaria. En esta parte sanitaria, el manejo, por ejemplo, de las vacunas que se ha hecho para la pandemia del COVID ha sido manejado globalmente a través de la ONU, a través de la OMS. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de normas globales que están saliendo, políticas, militares, para agendar todo el mundo a una sola cosa, a un solo rey del mundo, que será el anticristo, ¿sí? En la parte religiosa lo vemos muy bien. Jorge Mario Bergoglio, el actual papa, es un precursor del ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Es la unión de todas las religiones. Es un hombre que llama católicos, llama musulmanes, budistas, evangélicos, metodistas, mormones, testigos, etcétera, a estar unidos en pro de. Y todo el mundo lo ve como un hombre de apertura y le exalta esto. Y todos allí, perdónenme la expresión, pero bajo la falda de la religión católica, ¿verdad? Y sabemos nosotros los entendidos de que esto es parte de ese inicio de ese nuevo orden mundial, que es someter las mentes de las personas, someter los estados, las naciones. Todo eso es antibíblico. Más adelante, en la próxima charla, podemos ver cómo el Señor estableció la propiedad privada. El Señor estableció límites entre las naciones. Recuerden cuando el Señor distribuyó la tierra prometida, la distribuyó por tribus. Y a cada una de las tribus le dio un área, a cada una de las tribus le dio unas características. Habían unos que tenían una parte en el mar y se volvieron comerciantes marítimos, otros que tenían verdes pastos y criaron ovejas, etcétera. Cada uno de ellos tenía un área específica y era su área delimitada, la cual fue dada para que produjeran, para que cultivaran la tierra, etcétera. Igual, ese es el principio de la propiedad privada y es el principio de las naciones. En este momento está también surgiendo políticamente todo lo que es el socialismo progresivo, que en nuestro país, Colombia, lo estamos viviendo en este momento, que en países como Venezuela estamos viendo el fruto, ¿no? que está dando este tipo de política. Y en fin, todo esto que les estoy hablando como un panorama mundial nos hace a nosotros reflexionar y pensar y sentir que definitivamente se está creando
todo ese ambiente para que el anticristo pueda manifestarse, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque antes de que Él se manifieste, nosotros seremos arrebatados, como lo hemos visto en esta clase. Esto es rápidamente un panorama mundial porque es un tema profundo, es un tema que trae muchas cosas, pero tratamos de traerles a ustedes aquí en resumen lo más importante. Les voy a dejar estas citas bíblicas. Todas estas citas bíblicas que están acá son acerca del rapto, hablan sobre ese rapto. Se las voy a compartir también por el grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes durante la semana las puedan meditar, las puedan reflexionar, puedan discernir. Una vez las vayan a empezar a leer, pidan al Espíritu Santo que les dé ese discernimiento y esa revelación, ¿ok? Y de allí, si surgen dudas, pues las estaremos resolviendo en la próxima reunión. Bueno, este es el gráfico que hemos venido trabajando. Como ven en este gráfico, pues estamos en la primera parte. No es que no hayamos avanzado, solo que esto es una parte gruesa para poder entender el resto. Ya a partir de este momento nos abrimos, ya entramos a lo que es la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Bueno, esto es todo por esta noche. Vamos a abrir entonces micrófonos para que todos puedan dar si tienen alguna inquietud, por favor, entonces los escuchamos.